Ingeniero, buenas tardes. Entonces continúo con mi mapa mental. Estábamos terminando nuestros modelos en nuestro modelo dialéctico, el cual decíamos pues que era una interacción entre el sujeto idealista y el objeto mecanicista. Entonces, finalizando esto, quiero pasar ahora al método científico. Acá básicamente coloqué pues una relación entre el método científico con nuestro queridísimo Mario Bunge. ¿Por qué? Pues porque Mario Bunge fue uno de los que hizo la esquematización del método científico, él fue el que hizo el esquema de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo en un método científico. ¿Qué es un método científico? Pues es un proceso, es un procedimiento para una manera lógica para saber plantear problemas científicos. Entonces esto va a estar basado en que hecho una hipótesis, pues se tiene que hacer una prueba, ¿sí? Entonces, posterior a esto, entonces pues quiero continuar entonces en este procedimiento, pues como explicaba acá, lo de Mario Bunge. Tenemos acá un pequeño video sobre los pasos del método científico y sus etapas, pues el cual sí quiero que observemos un poquito con atención.
Ok, entonces pues continuando con nuestras características, etapas y principios. Entonces, pues ya viendo este video, quiero hablar un poco acerca de las características que tiene el método científico, el cual tenemos que es una característica la cual es descriptiva. ¿Esto qué quiere decirnos? Pues son las descripciones en base a un contacto directo e indirecto pues que se tiene con las observaciones, los experimentos, las experiencias, el análisis y la investigación. Tenemos la parte de característica conceptual. Me disculpan acá un momento. Disculpen. Tenemos como característica en la parte conceptual, pues que se debe apoyar el material en algo empírico para elaborar ideas o conceptos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos destacar los elementos y los aspectos básicos, pues para comprender los procesos y comprender los objetos de nuestro método de investigación. Tenemos también una característica teórica, la cual nos dice que pues el pensamiento va a adquirir una máxima expresión de autonomía. Esto se dice que se establece por medio de conexiones entre conceptos teóricos para explicar y predecir aquellos fenómenos presentes en la realidad. Y pues por último, quiero entonces pasar a los métodos en el proceso de la investigación, en los cuales pues podemos observar el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Entonces, por medio del análisis lo que vamos a hacer es conocer la naturaleza de las partes en todo lo que puede ser racional. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón, antes de esto hay que aclarar que pues para los métodos se utilizan diferentes métodos según la ciencia, pero pues que estos que voy a mencionar son generales. ¿Por qué? Pues porque estos se utilizan en todo tipo de ciencia. Ya como les venía mencionando los análisis, pues hay que conocer la naturaleza, o sea, la parte racional, la parte real de lo que viene del objeto del estudio. Posterior a esto, pues vamos a pasar a una síntesis, la cual implica pues llegar a comprender la esencia del conocimiento, conociendo sus aspectos y relaciones. Entonces tenemos que ver los aspectos por los cuales se está manejando el conocimiento, pues para poder llegar a comprender y conocer un poco más. No entrar como de pronto en ese, ¿cómo le explico? Como en esa forma sí, de desconocimiento, por decirlo así, sino que ya se tiene que llegar con unas pautas claras, un desarrollo, pues para empezar a hacer esta síntesis. Con esto posterior vamos a pasar pues a una inducción. Entonces en nuestra inducción nos dice que vamos a pasar de resultados obtenidos a un planteamiento de hipótesis, leyes y teorías generalizando resultados. Entonces pues ya teniendo unos resultados de nuestros estudios, de nuestro estudio científico, de nuestra metodología en la investigación, pues vamos a empezar a plantear hipótesis que pues es a lo largo de lo que se ha venido estipulando. Por ejemplo, pues se puede ver con el tema de la ciencia, con el tema de cuando se empezaron a crear las leyes, por el tema de la inercia, el tema de pesos, de si un peso, si era igual que cayera un kilo ya poniendo un ejemplo, un kilo de arroz con un kilo de algodón, que pues obviamente mientras empezó a crear eso todo el mundo decía, no, pues el arroz pesa mucho más que el algodón, y pues después fue que se empezó a indagar y a conocer y a investigar y a formular de que no, pues obviamente si pesaban un kilo pues tenían que hacer lo mismo. Entonces para esto pasar de estos resultados, todos estos resultados que se obtienen, pues empiezan a crear las llamadas hipótesis y sus llamadas leyes. Después de que, pues de generalizar unos resultados. Y por último, pues tenemos la deducción. Esta se realiza en etapas de intermediación, lo cual nos va a permitir pasar de afirmaciones generales a otras más particulares y pasar a algo más específico. Entonces el método científico nos va a ayudar a pasar de una afirmación abierta a una afirmación acierta, pues a una afirmación un poquito más exacta. Entonces eso es lo que nos va a ayudar el método científico. Cabe aclarar que el método científico basado en la ciencia es un proceso. Como se venía mencionando anteriormente, pues la ciencia tiene que ser organizada y tiene que estar basada en un proceso, no puede ser de aspectos diversos a lo largo de su trayecto, pues porque obviamente no va a dar una solución eficaz. Entonces, básicamente, pues eso era, pues acá tenemos nuestra bibliografía, básicamente donde sacamos nuestra información y
Posterior a esto, pues doy por finalizado este mapa mental. Básicamente nos explicaba bien el tema de la ciencia y pues nuestro conocimiento científico, cómo lo vamos a implementar, cómo tenemos que usar unos requisitos y unos modelos para poderlo implementar, unos requisitos como los cuales serían identificar, usar un lenguaje. Recordemos que el científico tiene que usar un lenguaje claro, tiene que evitar usar el mal llamado conocimiento vulgar, y aparte de esto pues tenemos que acudir a qué, a nuestro método científico y a nuestro conocimiento científico. Esto es todo por este mapa mental. Espero pues haya sido de su agrado, ingeniero, y espero cualquier situación o particularidad poder llegar a entenderla y llegar a un acuerdo de una solución pronta. Muchísimas gracias, buena tarde.